Notición de ANSES, atención jubilados y pensionados. Hoy les contamos que el presidente, Javier Milei, junto a su gobierno, con Luis Caputo y Victoria Villarruel, confirmaron cambios inesperados para jubilaciones y pensiones, y es importante que prestes atención, porque impactan directamente en tu bolsillo. Además, la especialista previsional, Silvia Stan, va a explicar las novedades del día de hoy, aclarar dudas que siempre nos mandan en comentarios, y dar toda la información, para que no te confundas cuando vayas a cobrar. Quédate hasta el final, porque también vamos a responder las consultas que dejaron en los comentarios del último video informativo de ANSES. Los especialistas van a tomar esas preguntas, y dar respuestas concretas para cada jubilado o pensionado. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, y es importante que no te olvides de escribir en los comentarios, si es que tenés nuevas dudas o consultas, así te podemos responder en el próximo video. El gobierno tuvo que responder. Claro, exacto, porque desde ayer, y como bien hablaban hasta hace un ratito, está muy protagónico el tema de la inflación por todo lo que pasó con el INDEC y la salida de Marco Lavagna, y la inflación impacta de manera directa en las jubilaciones. En alguna época tuvimos alguna fórmula de movilidad y actualizaciones de los saberes donde la inflación tenía algo que ver, tuvimos también fórmulas donde la inflación no estaba directamente en la movilidad, y desde abril de 2024 tenemos como fórmula directamente la inflación. ¿Cuánto da el IPC? Bueno, 2 meses después es el mismo porcentaje en que se reajustan las jubilaciones. Ahora mismo, por ejemplo, en febrero, que el calendario de pagos arranca la semana que viene, lo vamos a hablar en otro momento seguro, se aplica un reajuste de 2,85% porque la inflación de diciembre fue 2,8%. O sea, estos en los saberes que vienen cuando, que se cobran cuando. Ahora, a partir de la semana que viene, se van a cobrar con una actualización, un porcentaje mayor. A ver, ahí tenemos unas placas, Silvia, mira, para que. Ahí en la placa lo que estamos viendo no es lo de este mes, sino qué pasó en 2025, que fue el primer año en el que se aplicó de manera completa, de punta a punta, de enero a diciembre, el ajuste por inflación de las jubilaciones. A ver, volví atrás a la placa porque es muy interesante esto. Mira, fíjate, la inflación del año pasado fue 31,5 según el INDEC. Sí. 31,3 es el promedio de todos los saberes. Pero sí. El de los saberes sin el bono. Sin contar el bono. Claro, sin el bono de 70.000 pesos. De 70.000 pesos. Exactamente. Sí. Ahora, el bono ya forma parte de la jubilación, del ingreso. Forma parte del ingreso, pero es muy importante señalar que no formalmente. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Forma parte del ingreso, pero no forma parte del monto a cobrar sobre el cual se aplica la movilidad por inflación. Pero entonces, importante, que se va licuando de algún modo. Se va licuando porque quedó congelado. Pero si incluís el bono, ¿le ganaron a la inflación o empataron, como dice? Ahí tenés la diferencia. Los saberes propiamente dichos, hay 3 millones de jubilados y pensionados aproximadamente que cobran el haber sin el bono. Sí. Ellos tuvieron un 31,3% de incremento nominal durante el año pasado. Sí. Pero al lado tenemos otro porcentaje. La jubilación mínima. Exacto. Que perdió. El ingreso mínimo, o sea, el haber mínimo también subió un 31,3%, pero el bono quedó en 70.000 pesos durante todo el año. Entonces, eso produjo que la evolución de todo el año fuera de 24,7% frente a la inflación del 31,5%. Que recordemos que son la mayoría las jubilaciones. Son la mayoría si contás también todos los ingresos no contributivos. Claro. Dentro del sistema contributivo, o sea, jubilaciones con aportes, sean con moratoria o sin moratoria, tenés aproximadamente mitad y mitad. Mitad de jubilados sin bono, mitad con bonos. 3 millones y 3 millones. Ahora, son mayoría si contamos a los no contributivos, donde está la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, que es un haber equivalente al 80% del mínimo contributivo, y las PNC, las contribuciones por discapacidad, que son casi 1.500.000 y que también dependen de esto. Cobran el bono y son equivalentes al 70% del haber mínimo. También se actualizan por la jubilación mínima hoy? 300...
359.000 aproximadamente, bien. 300 pesos, más el bono. Claro, más el bono de 70.000. Más el bono de 70.000 y como vemos acá, el año pasado siguieron perdiendo frente a la inflación, como vienen perdiendo los últimos años también, ¿no? Todas las jubilaciones. Acá hay algo importante de marcar para saber cómo se mueven las jubilaciones con respecto a la inflación. Porque el año pasado, como vemos acá, los saberes terminaron prácticamente empatados. Claro. Pero si vos mirabas el dato a mitad de año, más o menos, le iban ganando a la inflación. ¿Por qué pasó eso? Porque terminamos el año y en realidad estuvimos ahí nomás de apenas el empate. Porque se aceleró la inflación. Exactamente. Claro. Porque con esta fórmula, yo te decía, vos mirás el dato de 2 meses atrás. Ahora en febrero mirás el dato de diciembre para dar el aumento. Entonces, si la inflación viene a la baja, vos provocás que haya una recuperación de poder adquisitivo. Es muy importante esto que estás diciendo, porque es cierto que es importante el haber nominal, pero acá lo que más corroe el ingreso es la inflación. Sí. Hay que combatir la inflación. Y también es cierto, bueno, tiene que ver con esta discusión que se está dando ahora, porque muchas veces alguien puede decir, bueno, yo no lo siento en mi bolsillo. Y no, porque el índice de inflación, ya sea con el nuevo cálculo, con la nueva actualización de canastas o con el viejo, nunca va a representar exactamente el gasto de tu hogar. Obviamente es un promedio, claro, si alguien gasta, pongamos un ejemplo, si alguien gasta más en algo que subió mucho, claro. Alguien que, un jubilado premium que va mucho a comer afuera, no debe existir, pero digo, que es un rubro que subió mucho el año pasado. Sí. Bueno, ese seguramente pierde contra la inflación, contra su propia canasta. Sí, exacto. Esto es un promedio. Pesos, sí. 300, ¿cuánto dijiste que es el mínimo? Casi 400, en realidad 400.000 con el bono. 430.000 pesos. ¿Y cuánta influencia? Sí, bueno, ¿quién puede afrontar un mes? No, con es que 400.000 pesos. Pero además de eso, ¿cuánto impacto tiene el rubro medicamentos? Claro. En esta cifra y en cuánto también en inflación, digamos, durante todo el año representó eso? Sí, seguramente, no tengo el dato exacto de la ponderación, pero siempre en la canasta de la persona, del adulto mayor, obviamente hay más participación de los medicamentos, que el año pasado igual tuvieron una moderación, ¿no? Frente a años anteriores donde tuvieron un incremento bastante más fuerte. Y recordemos también que en los años previos se había perdido muchísimo poder de compra. Antes de que empezara este mecanismo de ajustes mensuales por inflación, se venía perdiendo un montón. Es un tema que hoy por hoy se está discutiendo, de hecho, en la justicia y está pendiente la palabra de la Corte Suprema con respecto sobre todo a lo que pasó con la fórmula de movilidad del gobierno anterior. Y cuando se hizo este cambio de fórmula, todo eso no se recuperó. Es famoso el empalme. Claro. Se cristalizó esa pérdida enorme de poder adquisitivo que se venía dando en los años anteriores con una fórmula. A ver, contemos bien cómo fue eso. O sea, se cambió la fórmula en este gobierno con respecto a la fórmula que venía antes porque era ineficiente la fórmula anterior, pero quedaron unos meses ahí medio boyando, podemos decir. Pero más fuerte que eso todavía, eso sí, hubo toda una discusión, siempre hay una discusión sobre cómo se empalmaba, de fórmulas. Claro. Sí, pero más fuerte todavía para el impacto en el bolsillo es lo que quedó consolidado de pérdida de poder adquisitiva de la vigencia, anterior, de la vigencia de la fórmula de movilidad. Claro, porque si vos comparás los saberes contra 2017, pongamos, que es lo mismo que pasa con los salarios, están muy retrasados. Bueno, tenemos, no sé si después vamos a tener más tiempo hoy o otro día, pero tenemos exactamente esa comparación. Vienen perdiendo por bastante en los últimos 5 años, 6 años, ¿no? Vienen perdiendo y ahora se dio, a partir del ajuste por inflación, si vos mirás desde abril de 2024 o desde marzo, que fue la primera vez que se movieron los saberes con esta gestión del actual gobierno, hay una recuperación, siempre insisto, contra este índice de inflación promedio para los haberes sin bono. Pero es una recuperación muy chiquita al lado de lo que se había perdido antes. O sea, se frenó, digamos que con el cambio de fórmula, se frenó
el avance de ese deterioro, pero no se corrigió lo de atrás, que es lo de... Y siempre que la inflación no suba tanto, siempre va a ser mejor para cualquier salario, jubilación, para todo, obviamente. ¿Por qué a veces... Dale vos. Me interesa el tema, porque ahora vienen aumentos tarifarios, Claro. que pegan a todos, a los jubilados también. Sí. Esto va a impactar, evidentemente. ¿Tenés alguna proyección, aunque sea estimada, de cómo puede llegar a pegar? En las jubilaciones, Sí. exactamente. O en los mismos jubilados, o sea, van a tener varios meses que por ahí, si no hay una recomposición, y no la hay, porque en realidad lo que hace se recomponen por inflación pasada. Claro, sí. Si no va un aumento nominal hasta donde sabemos, no va a haber un aumento nominal. No hay nada previsto en el presupuesto, no hay nada previsto, ni siquiera para el bono. El presupuesto prevé que el bono va a seguir en 70.000 pesos durante todo Pero esa podría ser una alternativa para que no pierdan tanto respecto de la inflación si vienen aumentos de tarifas. Sí, y si vienen aumentos de tarifa, ahí el tema se entremezcla un poco el análisis con la lectura de qué está pasando en el INDEC, ¿no? Claro. Porque si hago aumentos de tarifa que hagan que los van a tener próximos... menor ingreso disponible ellos. Van a tener menor ingreso disponible. Tendrían, con el nuevo cambio del IPC, ellos tendrían un aumento mayor. Exacto, a eso iba. Capaz que ahora con enero, aparentemente no, por lo que nos dicen las consultoras económicas, dicen que el índice daba más o menos parecido. Incluso algunos te dicen daba un poco menos con la nueva En enero canasta, sí, pero seguramente mayo, o marzo, mayo, ¿no? Recordemos que está previsto el aumento de tarifas de gas, por ejemplo, casi 17% promedio. Entonces ahí sí iba a impactar y seguramente o muy probablemente el índice de inflación de los próximos meses con aplicación de aumento de tarifas, con mayor ponderación de los servicios en la construcción del índice, iba a ser más alto el índice de inflación que con la metodología actual y la que va a seguir, ¿no? La que va a seguir. Entonces el aumento de jubilaciones también iba a ser mayor, ¿no? Es como dice Mariana, van a tener un ingreso, es contrafáctico esto, ¿no? No, está bien, pero es muy probable que tengan un ingreso menor este año, durante todo el año, que el que tendrían en caso de haberse modificado el índice.